Mayo de 1945. El director de Hollywood, George Stevens, y algunos miembros de su equipo se burlan de los nazis. Adolf Hitler ha muerto y la Wehrmacht ha sido finalmente derrotada. Un poco de humor, tal vez para borrar los recuerdos de los horrores de Dachau. Stevens no tiene prisa por volver a Hollywood. Está decidido a documentar el fin del régimen nazi con la mayor precisión posible. En consecuencia, él y su equipo también han llegado a Berchtesgaden. A Stevens se le ha dado permiso para filmar en el Obersalzberg, el refugio privado de Hitler en lo alto de la ciudad. El Berghof es una ruina, un símbolo de la desaparición de una ideología asesina. Desde el Obersalzberg, Stevens viajó a la cercana Austria, primero a Salzburgo y luego a Innsbruck. Una visita a un país que se había arrojado voluntariamente en brazos de los nazis. El pequeño equipo de grabación también se dirigió al Paso de Brennero, en la frontera con Italia y el Tirol del Sur. La Wehrmacht había dispuesto de armas en Italia y el sur de Alemania, pero no en Austria en su conjunto. Y el gobierno del Reich en Flensburg, en el norte de Alemania, seguía negándose a capitular ante la Unión Soviética. 6 de mayo de 1945. En nombre del almirante Dönitz, el coronel general Alfred Jodl había volado a Reims, Francia, para firmar la declaración de rendición incondicional de la Alemania nazi. Kirk B. Lawton, el hombre de Eisenhower dedicado al fotoperiodismo en la Segunda Guerra Mundial, documentó este importante acontecimiento de la historia mundial con su cámara. Jodl todavía tenía esperanzas de asegurar un armisticio por separado con los aliados occidentales. Las negociaciones en el cuartel general aliado estuvieron estancadas durante horas. Encabezada por el general Eisenhower, la delegación aliada exigió la rendición incondicional de las Fuerzas Armadas alemanas en todos los frentes. Jodl dudó porque era un paso que no tenía autoridad para dar. Los británicos y los estadounidenses respondieron amenazando con volver a bombardear las ciudades alemanas. Para evitar molestar a Stalin, un oficial de enlace soviético de alto rango había sido invitado a asistir a la ceremonia. No fue hasta pasada la medianoche cuando la delegación alemana recibió un telegrama de Dönitz, en el que se autorizaba a Jodl para firmar. A las 2:30 de la madrugada del 7 de mayo de 1945, el general estadounidense Walter Bedell Smith, el general soviético Iván Suslaparov y como testigo el general de división francés François Seves firmaron el documento de rendición. Luego fue el turno de Alfred Jodl de añadir su firma. Entonces, el comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Aliada, Dwight D. Eisenhower, anunció que a las 23:01 horas de Europa Central del 8 de mayo de 1945, la guerra habría terminado. Nosotros los abajo firmantes, actuando por autoridad del alto mando alemán, por la presente nos rendimos incondicionalmente al comandante supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada y simultáneamente al alto mando soviético, todas las fuerzas en tierra, mar y aire que se encuentran en esta fecha bajo control alemán. Cuando Joseph Stalin se enteró de la rendición en Reims, estaba fuera de sí y exigió que la ceremonia se repitiera en su propia esfera de influencia.
Pero las noticias de Reims ya se habían hecho públicas. Como resultado, la mayoría de los soldados alemanes se rindieron voluntariamente, si era posible, a los estadounidenses. El 7 de mayo, un camarógrafo del Special Film Project 186 tomó estas imágenes en algún lugar del sureste de Alemania. En el Tirol, en la tarde del 7 de mayo, el escritor Erich Kästner escribió en su diario: la emisora de radio Flensburg ha anunciado que Jodl ha firmado el documento de rendición y que entrará en vigor mañana. Pero la emisora de radio de Bohemia ha calificado el informe de una invención del enemigo. En Berlín, los rusos afirman haber encontrado los cadáveres de Goebbels, su esposa y sus hijos. Ahora, las estaciones de radio han dejado de transmitir. Esto está tranquilo. El único sonido es el de los escarabajos, esos pequeños insectos acorazados que vuelan de cabeza hacia la iluminada ventana. Mientras tanto, los combatientes de la resistencia checa habían restaurado las antiguas fronteras en el Acuerdo de Múnich de 1938, que había cambiado a favor de la minoría germana de los Sudetes. Durante las últimas 2 semanas, el general estadounidense George S. Patton había avanzado de 30 a 40 kilómetros por día, un ritmo de progreso increíble. A principios de mayo de 1945, sus tropas habían cruzado la frontera hacia Bohemia. El 6 de mayo, unidades estadounidenses liberaron la ciudad de Pilsen. Al día siguiente, la llegada de los soldados se convirtió en un emocionante desfile de la victoria. Miles de los ciudadanos de Pilsen recibieron a los estadounidenses con una alegría sin límites. Era la primera vez que los camarógrafos de Special Film Project 186 podían filmar escenas de alegría. Atrás quedaron los temores de la gente de que su ciudad natal aún pudiera convertirse en un campo de batalla. Sin embargo, eso estuvo a punto de suceder, porque en Pilsen y sus alrededores los alemanes todavía tenían alrededor de 15.000 soldados que estaban decididos a aplastar cualquier intento de rebelión de los checos. Sin embargo, las 2 divisiones estadounidenses que liberaron Pilsen superaron en número a las alemanas. Así que el comandante alemán, el general von Majewski, decidió rendirse. A las 2:15 de la tarde del 6 de mayo de 1945, firmó el documento de rendición y ordenó a sus tropas el cese de todas las hostilidades. Luego, frente a su personal y su esposa, Majewski se suicidó. Los libertadores estadounidenses permanecieron en Pilsen durante 7 meses. Los ocupantes alemanes abandonaron Pilsen para siempre. 6 años de brutal represión habían dejado su huella. En marzo de 1939, la Wehrmacht de Hitler rompió el Acuerdo de Múnich y marchó hacia Checoslovaquia. Como parte del protectorado de Bohemia y Moravia, durante años el pueblo de Pilsen también estuvo a merced del despotismo y el terror alemanes. Alrededor de 3.000 ciudadanos judíos fueron deportados a campos de concentración. Hasta la rendición de Alemania, el mariscal de campo Ferdinand Schöner y sus tropas estaban atrincherados en Bohemia. Schöner era un nazi fanático a quien Hitler, en su última voluntad y testamento, había nombrado comandante jefe del ejército.
En base a los ideales de la fuerza a través del miedo, Schoner utilizó métodos brutales para presionar a sus tropas. Los desertores eran colgados del árbol más cercano con un cartel alrededor del cuello que decía: "Me negué a proteger a las mujeres y los niños alemanes". El ministro de propaganda Joseph Goebbels comentó esto sobre su actitud en marzo de 1945. Tales métodos tienen un impacto, por supuesto. En cualquier caso, todo soldado en la zona de combate de Schoner sabe que puede morir en el frente y morirá en la retaguardia. Los prisioneros de guerra alemanes fueron escoltados fuera de la ciudad por combatientes de la resistencia checa. Las cosas no siempre fueron tan amistosas como sugieren estas imágenes, tomadas por un camarógrafo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En lugares donde antes de la llegada de los aliados se había formado un vacío, la violencia excesiva era común. El estado de ánimo fue alimentado por el presidente checo en el exilio, Eduard Benes, quien incluso antes de que terminara la guerra había dicho: "A los alemanes se les hará pagar muchas veces y sin piedad por todos los crímenes que han cometido en nuestra tierra desde 1938". Los estadounidenses se encontraron con víctimas de actos de venganza una y otra vez. Es el 8 de mayo de 1945, el último día de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Los checos celebraron a sus libertadores americanos, pero no tenían más que desprecio por sus antiguos verdugos. Los cuerpos fueron transportados y enterrados en algún lugar. Nadie en Bohemia derramó una sola lágrima por un alemán muerto. El camarógrafo del Special Film Project 186 tomó esas fotos justo en la línea de demarcación soviético-estadounidense. Antes de que este oficial de la Wehrmacht pueda pasar por el puesto de control, tiene que entregar su pistola. Un general alemán se rinde cómodamente desde su descapotable. Un policía militar estadounidense lo lleva a un campo especial de prisioneros de guerra para oficiales de alto rango. Quienes tuvieran suerte se subían a un camión de la Wehrmacht que se dirigía a la seguridad del oeste. Entre el interminable convoy de soldados alemanes también había algunos camiones que transportaban personas checas. A las 12:30 del 8 de mayo de 1945, el presidente del Reich, Karl Dönitz, se dirigió a la nación por radio. Hombres y mujeres de Alemania, en mi discurso del 1 de mayo, en el que les informé de la muerte del Führer y de mi nombramiento como su sucesor, declaré que mi primera tarea era salvar vidas alemanas. Para lograr este objetivo, en la noche del 6 al 7 de mayo, ordené al alto mando de las Fuerzas Armadas que declarara la rendición incondicional de todas las tropas combatientes en todos los aspectos de la guerra. A las 23 horas del 8 de mayo, los cañones se detendrán. La mayoría de los soldados alemanes derrotados tuvieron que llegar al cautiverio a pie. Así recordaba a un soldado el 8 de mayo de 1945. Estábamos muy asustados. Lo único en lo que podíamos pensar era en lo que nos esperaba durante los próximos días.
¿Qué nos pasaría a nosotros en Checoslovaquia, rodeados como estábamos y sin salida? Entonces de repente la guerra terminó. El nuevo Führer de lo que entonces quedaba del Reich, el gran almirante Karl Dönitz, anunció la rendición incondicional del Reich y de la Wehrmacht. Por fin la guerra había terminado. Años de destrucción de vidas humanas y propiedades habían terminado. Pero ¿qué sería ahora de nosotros, los alemanes? Mi vida había sido preservada, pero ¿cómo iba a ser capaz de moldearla? ¿Se me abrirían posibilidades para salir adelante? El 8 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, se dirigió a su nación por radio. Esta es una hora solemne pero gloriosa. Nuestro regocijo es sobrio y subyugado por una conciencia suprema del terrible precio que hemos pagado para librar al mundo de Hitler y su banda malvada. Las ratas abandonaban el barco que se hundía. El 8 de mayo de 1945, en Kitzingen, cerca de Würzburg, un héroe de guerra alemán se dejó filmar por un camarógrafo del Special Film Project 186. Junto con su escuadrón, el piloto de caza y bombardero Hans Ulrich Rudel había volado desde Bohemia para rendirse a los estadounidenses. Rudel fue el único miembro de las fuerzas alemanas armadas en recibir la Cruz del Caballero con hojas de roble dorado, espadas y diamantes. También era un nazi fanático. En marzo de 1945, mientras aún estaba en un hospital militar después de haber sido gravemente herido por el fuego antiaéreo soviético, Rudel apareció en el noticiero semanal de propaganda de Joseph Goebbels, alentando a los alemanes a mantenerse firmes. Esta vez no se trata de sacrificios personales. Todos debemos apretar los dientes y aceptar de buena gana estos sacrificios. Y al final, esta nación nuestra, que hasta ahora ha luchado con tanto coraje y ha apretado los dientes, logrará la victoria final. Rudel se presentó a sus anfitriones americanos como un individuo oculto que, como soldado, no había hecho más que cumplir con su deber. Rudel pasó casi un año en cautiverio estadounidense. Después de ser liberado, primero estableció una empresa de transporte, pero en 1948 huyó a través de la ruta de las ratas a América del Sur. En Argentina, Rudel estableció una organización de socorro para los criminales de guerra nazis y mantuvo un estrecho contacto con fascistas de Italia y Croacia que estaban siendo buscados en todo el mundo. Rudel terminó la guerra como un lisiado, pero todavía firmemente convencido de que el nacionalsocialismo había sido una buena idea. En este aspecto estaba totalmente de acuerdo con el teniente general Adolf Galland, que al igual que Rudel, era un piloto de combate muy condecorado. Después de su liberación del cautiverio estadounidense, Galland también fue a Argentina, donde actuó como asesor de la Fuerza Aérea del presidente Perón. Cuando Perón fue derrocado del poder, Adolf Galland regresó a Alemania, mientras que Hans Ulrich Rudel sirvió a los dictadores de Paraguay y Chile. En Chile residió ocasionalmente en la tristemente célebre comuna de tortura Colonia Dignidad. Durante el resto de su vida, Rudel mantuvo un estrecho contacto con la escena neonazi en Alemania. El funeral del héroe de guerra nazi en 1982 se convirtió en una macabra obra maestra. Los viejos camaradas se despidieron con el saludo hitleriano. Aviones de la Fuerza Aérea Alemana hicieron un paso a baja altura sobre el cementerio,
y los dolientes cantaron las 3 estrofas del himno nacional alemán. En Londres, el 8 de mayo, la gente se reunió en las calles para celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En sus memorias, el primer ministro británico Winston Churchill escribió: "La rendición incondicional de nuestros enemigos fue la señal para el mayor estallido de alegría en la historia de la humanidad". De hecho, la Segunda Guerra Mundial se había librado hasta el amargo final en Europa. Tanto los vecinos como los vencedores sintieron un alivio indescriptible. Cansados y agotados, empobrecidos pero sin miedo y ahora triunfantes, tuvimos un momento sublime. Le dimos gracias a Dios por la mayor de sus bendiciones, la sensación de que habíamos cumplido con nuestro deber. El 8 de mayo, Churchill insistió en dar él mismo la transmisión de la victoria en Europa. Casi 5 años después, el 10 de mayo de 1940, había asumido el liderazgo de un gobierno de coalición nacional en la hora más oscura de Gran Bretaña. Tras la derrota en Francia y la retirada de Dunkerque, Churchill predijo que la guerra contra la Alemania nazi le costaría a su pueblo sangre, sudor y lágrimas. Su desprecio por Hitler no conocía límites. En consecuencias, V-Day fue el mayor triunfo de su vida. Mientras Churchill conducía por Londres, la multitud lo vitoreaba, pero apenas 2 meses después sufrió una amarga derrota a manos del electorado británico. Le costó a Churchill el cargo de primer ministro. Caminando detrás del sargento de armas que lleva la masa ceremonial de la Cámara de los Comunes, el presidente Douglas Clifton se dirige a la abadía de Westminster, seguido por el primer ministro y el gobierno de su majestad. En la abadía, la congregación cantó el himno de acción de gracias escrito por Isaac Watts en 1708. Oh Dios, nuestro socorro en los siglos pasados, nuestra esperanza para los años venideros, nuestro refugio de la tormenta y nuestro hogar eterno. Los primeros en abandonar la abadía después del servicio fueron la familia real, el Jorge Rey VI y la reina Isabel, y sus hijas, las princesas Isabel y Margarita. Se habían presentado planes para que la familia real fuera evacuada a Canadá. Pero ante todo, fue la reina quien rechazó totalmente la idea. Los niños no se van a ir sin mí. No dejaré al rey, y el rey nunca se irá. El rey y la reina permanecieron en Londres durante toda la guerra, dando activamente consuelo y aliento a la gente, especialmente durante el Blitz. ...9 de mayo de 1945... en un cuartel de Wiesbaden, los trabajadores esclavos soviéticos liberados celebran la victoria sobre Alemania. La mayoría de ellos habían sido deportados al Tercer Reich después de que los nazis ocuparan Ucrania y Bielorrusia. Las mujeres fueron puestas a trabajar principalmente en fábricas de armamento. Para todos los ciudadanos soviéticos, el 9 de mayo era el día de la liberación del fascismo nazi. Esto se debe a que la declaración de rendición se firmó después de la medianoche, hora de Moscú. Joseph Stalin había exigido que la ceremonia de rendición se repitiera en Berlín-Karlshof. En su opinión, las imágenes de Reims, en las que el general soviético parecía un mero observador, no podían simbolizar el final de una guerra que había costado la vida a 27 millones de sus súbditos. El 9 de mayo, un equipo de cámaras del Special Film Projects 186
Tomó estas imágenes de las celebraciones de la victoria en Wiesbaden, en las que se leyó una declaración del dictador soviético. Hace 3 años, Hitler declaró a todos que sus objetivos incluían el desmembramiento de la Unión Soviética y arrebatarle el Cáucaso, Ucrania, Bielorrusia, las tierras bálticas y otras zonas. Declaró sin rodeos: destruiremos a Rusia para que nunca más pueda levantarse. Esto fue hace 3 años. Sin embargo, las locas ideas de Hitler no estaban destinadas a hacerse realidad. El progreso de la guerra las dispersó a los 4 vientos. De hecho, ha ocurrido lo opuesto a los desvaríos hitlerianos. Alemania está completamente derrotada. Las tropas alemanas se rinden. La Unión Soviética está celebrando la victoria, aunque no tiene la intención de desmembrar ni de destruir a Alemania. ...9 de mayo de 1945... 2 camarógrafos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tomaron estas imágenes en una carretera en algún lugar de la frontera de Alemania con Checoslovaquia. Para escapar del Ejército Rojo, los restos de la Wehrmacht huían a la parte de Alemania ocupada por los estadounidenses. Su comandante supremo, el mariscal de campo Friedrich Schörner, hacía tiempo que había dejado a sus tropas en la estacada y se había fugado. El 9 de mayo, vestido de civil y con varios miles de marcos de las arcas del gobierno en su poder, había volado en un Fischler Storch a Austria, donde poco tiempo después fue arrestado por los estadounidenses. Los miembros de las SS, que en las últimas semanas de la guerra se habían destacado por una resistencia particularmente fanática, se habían mezclado con los soldados alemanes rasos. Los secuaces de Heinrich Himmler obviamente se sentían seguros en medio de un flujo de soldados, enfermeras y empleados civiles que regresaban a Alemania. Estos niños soldados también han sobrevivido. Algunos alemanes estaban inmaculadamente vestidos cuando se rindieron a los estadounidenses. Con mucha confianza en sí mismo, este teniente coronel de las Waffen SS se presentó ante los estadounidenses como un adversario en pie de igualdad. Pero los soldados no quedaron impresionados. Sabían todo sobre las atrocidades que las SS habían cometido contra las tropas estadounidenses capturadas en las Ardenas. En los ojos de los 2 camarógrafos del Special Film Project 186, este oficial era obviamente un ejemplo perfecto de la raza superior alemana. Al otro lado de la frontera, en el pequeño pueblo de Tannenbergstal, en la región de Vogtland, los convoyes de tropas alemanas que se habían rendido a los estadounidenses estaban atascados. Tal y como lo había exigido el mando supremo de la Wehrmacht, los soldados depusieron las armas de forma ordenada. El 9 de mayo de 1945, alrededor de 10 millones de alemanes bajaron las armas, las reliquias de una guerra que su comandante supremo, Adolf Hitler, había planeado durante mucho tiempo y que en todo el mundo se había cobrado alrededor de 60 millones de vidas. Ni un solo oficial de alto rango de la Wehrmacht sintió la necesidad de ignorar las órdenes insensatas de Hitler y evitar la matanza de las últimas semanas de la guerra. Incluso después de que el Führer se suicidara, los combates continuaron. Así, en la última semana de la Segunda Guerra Mundial, 95.000 soldados alemanes encontraron un final sin sentido.
En el caos de la rendición incondicional, más de un soldado raso trató de fugarse sin ser reconocido. En el Tirol, el 10 de mayo de 1945, Erich Kästner describió en su diario escenas que ocurrieron en otros tantos lugares. La procesión de soldados cojeando es interminable. Venden cigarrillos para tener en sus manos un poco de dinero. Hay una demanda permanente de ropa. Pero no hay nada que dar. Los armarios están vacíos. A un vecino le dieron 450 cigarrillos por un pantalón viejo. Me encantaría hacer ese tipo de tratos, pero los únicos pantalones que tengo son los que llevo puestos. Un cabo ofreció a los Steiner 3 libras de salchicha ahumada, 20 cigarrillos y 100 marcos en efectivo por un traje de civil, pero el acuerdo no se concretó. Herr Steiner pensaba que el precio no reflejaba la tensa situación del mercado. Los Steiner habían perdido a 2 hijos en la guerra. Cuando un transeúnte señaló que sus trajes podían venderse, el ambiente se puso feo, pero el anciano se tragó su ira y cerró la puerta. El 14 de mayo de 1945, una semana después de la rendición incondicional de la Alemania nazi, un equipo de cámara del Special Film Project 186 estaba filmando en Augsburgo. A estas alturas, la gente de aquí también se había resignado al hecho de que el Reich nazi se había ido y estaban llegando a un acuerdo con sus nuevos amos. La ciudad se había rendido pacíficamente a los estadounidenses el 28 de abril de 1945. Los habitantes de Augsburgo se sintieron aliviados de que la guerra hubiera llegado a su fin en su ciudad sin derramamiento de sangre. Un habitante recordó más tarde: tenías esta doble sensación de ser derrotado y al mismo tiempo liberado. La derrota tenía que llegar, casi se podía tocar, pero solo muy lentamente nos dimos cuenta de lo que realmente significaba ser liberado. En una anotación de su diario el 8 de mayo de 1945, otra habitante de Augsburgo escribió: ¡Qué hermoso día! La naturaleza es fresca y joven, el sol brilla y el cielo es azul. Uno pensaría que un día como este estaría lleno de júbilo y sonido, que la gente estaría riendo y llorando de alegría, y que las campanas estarían sonando, porque hoy la palabra paz está en boca de todos. Paz es nuestra tierra, algo con lo que casi soñamos durante 6 largos años de guerra. La gente de Augsburgo iba a trabajar o a dar un paseo como si nunca hubiera habido entusiasmo por Hitler, ni por ningún crimen de guerra. Pero los vencedores tenían sus dudas sobre la actitud aparentemente antipolítica de los alemanes. Hicieron preguntas incómodas. ¿Quién había sido miembro del partido nazi? ¿Qué se había mantenido al margen mientras se cometían los crímenes de Hitler? ¿Y quién cargaba con la culpa personal? La proclamación número 1 del general Eisenhower decía que: venimos como conquistadores, pero no como opresores. Vamos a destruir el nazismo y el militarismo alemán. Derrocaremos el régimen nazi. Disolveremos el partido nazi y aboliremos las leyes e instituciones crueles, opresivas y discriminatorias que el partido ha creado. Los estadounidenses tenían ideas precisas sobre cómo los alemanes debían organizar su futuro. Las fuerzas de ocupación estadounidenses llegaron con planes bien preparados para la estructura de los cuerpos administrativos, los partidos políticos y la vida cultural en esta nueva libertad, con todo basado en el modelo de las democracias occidentales. Al principio, muchos alemanes tenían sus dudas sobre este concepto. La gente prefería centrarse más en su vida cotidiana que en reevaluar el pasado nazi de su país. Muchos suprimieron el tema de la culpa. Al final, se llevaron a cabo cientos de miles de tribunales de desnazificación. El objetivo era determinar si la persona citada debía ser clasificada como delincuente mayor, delincuente menor, seguidor o persona exonerada.
Aproximadamente 2/3 de los interrogados fueron clasificados como seguidores o fueron exonerados. Al final de la guerra, los vencedores se centraron en primer lugar en la élite gobernante del Tercer Reich. En Augsburgo, el 14 de mayo de 1945, el equipo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos también tomó estas imágenes del representante más importante del régimen nazi que aún estaba vivo, Hermann Göring. Aquí el hombre de 52 años se acerca a la cámara con una sonrisa en su rostro. El deslumbrante Reichsmarschall había sido durante mucho tiempo el lugarteniente de Hitler, pero justo antes del final de la guerra, el líder nazi había destituido a Göring de todos sus cargos. Firmemente convencido de que se convertiría en el sucesor del Führer, Göring se había rendido a los estadounidenses y había sido llevado al centro de interrogatorios estadounidense de Habsburgo. Después de su arresto, se dice que Göring afirmó que la guerra era como un partido de fútbol. Al final, el perdedor estrecha la mano del ganador y todo se olvida. Con encanto y astucia, el prominente prisionero obviamente quería evadir la responsabilidad. Después de una conferencia de prensa improvisada, el escritor Klaus Mann, que trabajaba en la Alemania derrotada como reportero estadounidense, dijo lo siguiente sobre Göring. Ni siquiera se puede decir que pareciera particularmente antipático. Más bien todo lo contrario, de hecho. Es cierto que su rostro mostraba cierta brutalidad. Y a menudo había un brillo realmente maligno en sus ojos. Su apariencia general era la de un mercenario. Alguien que, a pesar de toda la crueldad que exudaba, todavía tenía un toque de jovialidad. Si hubiera sabido lo que estaba sucediendo en los campos de concentración, afirmó Göring, habría tomado medidas enérgicas. Como la mayoría de los alemanes, Göring tampoco vio la necesidad de rendir cuentas del pasado. Los vencedores tuvieron un punto de vista diferente. Göring fue uno de los principales criminales de guerra que fueron juzgados en Nuremberg en octubre de 1946 y fueron condenados a muerte. Pero horas antes de su ejecución, ingirió una cápsula de cianuro y se quitó la vida. Lo principal, se dice que comentó, es que durante 12 años tuve una buena vida. Junio de 1945. El director de Hollywood, George Stevens, y su equipo de cámara están en camino a Hamburgo. Stevens hubiera preferido dirigirse a Berlín, pero a los reporteros occidentales aún no se les permitía entrar en la capital alemana, que estaba en manos soviéticas. Stevens había estado esperando un permiso especial desde la rendición incondicional de Alemania. Mientras tanto, había quedado claro que el 1 de julio los aliados podrían ocupar sus sectores en Berlín. Solo entonces se le permitiría a Stevens visitar la capital alemana. A su llegada a Hamburgo, Stevens y su equipo fueron primero al mundialmente famoso puerto de la ciudad para hacer algunas filmaciones. La Kia Widerspitze seguía prácticamente intacta, pero alrededor del 80% de la zona portuaria había sido destruida en los bombardeos. Grandes cantidades de escombros y numerosos naufragios habían hecho intransitables los canales de navegación. Curiosos, unos niños se acercan al equipo de cámaras estadounidenses y se dejan filmar. La Hafenstraße, con el antiguo túnel del Elba. En 1943, Hamburgo se convirtió en el objetivo de devastadores bombardeos que también destruyeron por completo el centro de la ciudad. Afortunadamente, la guerra llegó a su fin aquí sin hostilidades. Hitler había declarado Hamburgo una fortaleza que debía ser defendida hasta la última bala. Pero los líderes militares de la ciudad ignoraron la orden de destruir sus vitales instalaciones portuarias. El 3 de mayo de 1945, Hamburgo fue entregada pacíficamente a los británicos.
Stevens recorrió el páramo en su jeep. En la Operación Gomorra, que los aliados montaron a finales de julio de 1943, cientos de miles de incendiarios causaron tormentas de fuego de una ferocidad incalculable que se cobró 34.000 vidas. El escritor Hans Erich Nosack escribió sobre la destrucción total de su ciudad natal. Alguien podría pensar que es difícil estar donde has vivido durante muchos años y donde ahora no hay nada, que tal vez suspirarás o sollozarías, pero no es difícil, simplemente es incomprensible, tan incomprensible que no se puede sopesar. De hecho, ese peso es tan espantosamente pesado que es casi imposible de describir. Tener un techo sobre sus cabezas, un hogar y suficiente comida para mantener con vida a sus familias era el mínimo de seguridad que la gente de la Alemania ocupada deseaba ahora. A principios de julio de 1945, George Stevens y su equipo pudieron por fin abandonar Hamburgo. Cruzando los puentes del Elba, se dirigieron a Berlín. Los hombres todavía tenían suficientes rollos de película en color de 16 milímetros para documentar la capital de Hitler y la conferencia de los tres grandes, Stalin, Truman y Churchill, en Potsdam.